Imagina por un momento un mundo donde los dioses no viven en el cielo lejano, sino en una montaña, observándolo todo. Un mundo donde los dioses sienten celos, se enamoran, se traicionan y castigan a los humanos sin piedad. Ese mundo es el de la mitología griega. Y hoy vas a entender quién es quién, sin enredos, sin complicaciones, y de una forma que realmente puedas recordarlo. Porque créeme, después de este video, vas a ver a estos dioses como personajes de una historia increíble, llena de poder, drama y caos. 1. Zeus, el rey del Olimpo. Zeus es el dios más poderoso del Olimpo, el gobernante del cielo y el encargado de mantener el orden entre dioses y humanos. Pero su historia no empieza con poder, empieza con miedo. Su padre, Cronos, tenía una profecía. Uno de sus hijos lo iba a destronar. Así que decidió hacer algo extremo, comérselos a todos. Cuando Zeus nace, su madre lo esconde y lo cría en secreto. Años después, Zeus regresa, obliga a su padre a liberar a sus hermanos y comienza una guerra gigantesca conocida como la Titanomaquia. Después de vencer, Zeus divide el mundo con sus hermanos y se convierte en el rey del Olimpo. Su arma es el rayo, un símbolo de autoridad absoluta. Pero aquí viene lo que lo hace interesante. Zeus no es un líder perfecto. Es impulsivo, orgulloso y famoso por enamorarse constantemente. Muchas veces se transformaba en animales o personas, solo para acercarse a quienes le interesaban. Esto generaba conflictos, especialmente con su esposa. Aún así, Zeus representa algo clave: el poder, la autoridad y la justicia, aunque imperfecta. 2. Poseidón, el señor del océano. Poseidón, el dios del océano, y uno de los más temidos por quienes vivían cerca del mar. Después de la derrota de Cronos, el mundo se divide entre los hermanos. Zeus se queda con el cielo, Hades con el inframundo y Poseidón con el mar. Pero no creas que eso lo hizo feliz. Poseidón tenía un carácter fuerte y muchas veces se sentía menos importante que Zeus. Esto lo hacía aún más peligroso. Su tridente no solo controlaba el agua, también podía provocar terremotos. De hecho, por eso también se le conoce como el agitador de la tierra. Una de sus historias más famosas es su conflicto con un héroe que lo ofendió y por eso decidió complicarle todo su viaje. Durante años, tormentas, monstruos marinos, todo por su enojo. Y eso nos deja claro algo: con Poseidón no quieres problemas. 3. Hades, el rey del inframundo. Hades es uno de los dioses más incomprendidos. Cuando pensamos en el inframundo, imaginamos algo oscuro, aterrador. Pero Hades no es el villano. Él no decide quién muere, ni castiga por diversión. Su función es mantener el orden en el mundo de los muertos. Todas las almas llegan a su reino, y él se asegura de que permanezcan allí. Su territorio está dividido en diferentes zonas, algunas tranquilas, otras mucho más oscuras. Uno de los elementos más conocidos de su mundo es el río que separa a los vivos de los muertos, y el guardián que impide que las almas escapen. Una de sus historias más famosas es cuando se enamora de una joven llamada Perséfone y decide llevársela al inframundo. Esto provoca tristeza en su madre, lo que termina afectando a la naturaleza, dando origen a las estaciones del año. Hades no es malvado, es serio, justo y absolutamente necesario. 4. Afrodita, el poder del deseo. Afrodita representa el amor, pero no solo el amor romántico, también el deseo, la pasión y la atracción irresistible. Su belleza era tan impresionante que podía influir incluso en los dioses. Pero su poder no siempre traía cosas buenas, porque el amor también puede causar celos, obsesión y conflictos. Muchas historias trágicas comienzan por decisiones influenciadas por ella. Incluso una guerra muy famosa tiene su origen en una disputa relacionada con su belleza. Esto demuestra que Afrodita no solo representa el amor, sino también su lado más peligroso. 5. Ares,
la violencia de la guerra. Ares es el dios de la guerra, pero no de la estrategia, sino de la violencia, el caos y la destrucción total. Representa la parte más brutal del conflicto. No planea, no analiza, simplemente actúa. Y eso lo hace peligroso, pero también poco respetado. Incluso otros dioses lo veían como alguien impulsivo, alguien que disfrutaba el caos sin pensar en las consecuencias. Ares simboliza algo importante, que la fuerza sin control puede ser más peligrosa que útil. 7. Apolo, el equilibrio perfecto. Apolo es uno de los dioses más importantes y admirados del Olimpo, y probablemente uno de los más completos. Es el dios de la luz, la música, la medicina, la profecía, y también de la belleza y el equilibrio. Hijo de Zeus y hermano gemelo de Artemisa, Apolo representa el orden, la armonía y la perfección. Pero su historia no es solo belleza, también está llena de conflictos, errores y consecuencias bastante duras. Desde joven, Apolo demostró su poder. Una de sus primeras hazañas fue derrotar a una enorme serpiente que aterrorizaba a las personas. Después de vencerla, tomó el control de un lugar sagrado, que se convertiría en uno de los centros más importantes de profecía del mundo antiguo. A partir de ahí, Apolo se convierte en el dios de las profecías. Muchas personas viajaban grandes distancias, solo para escuchar mensajes sobre su destino. Pero aquí viene algo interesante. Apolo no siempre acertaba en sus decisiones personales. A pesar de ser el dios de la perfección, tuvo varias historias amorosas que terminaron mal. En más de una ocasión, se enamoró profundamente, pero fue rechazado o perdió a la persona. Esto muestra algo muy humano en él. Aun siendo un dios, no podía controlar todo. También tenía un lado oscuro. Cuando alguien lo desafiaba, podía castigar con enfermedades o usar sus flechas para causar dolor. Es decir, no solo representaba la curación, sino también la destrucción. Apolo es equilibrio. Luz, pero también castigo. Belleza, pero también tragedia. Y por eso es uno de los dioses más interesantes de toda la mitología griega. 8. Artemisa, libertad y naturaleza. Artemisa, hermana gemela de Apolo, es la diosa de la caza, la naturaleza, la luna y la protección de los animales. Pero si hay algo que realmente la define, es su independencia. Artemisa no depende de nadie, no busca aprobación, no sigue reglas impuestas y vive bajo sus propios criterios. Desde joven, decidió que no quería casarse ni formar parte de las relaciones típicas de los dioses. Prefirió la libertad, prefirió la naturaleza, prefirió ser dueña de su propio destino. Y Zeus, su padre, respetó esa decisión. Pero eso no significa que fuera tranquila. Artemisa podía ser extremadamente estricta. Tenía reglas claras, y quien las rompía enfrentaba consecuencias muy duras. Existen historias donde personas, simplemente por verla en un momento privado, fueron castigadas de forma brutal, porque para Artemisa el respeto era fundamental. También era una gran cazadora, rápida, precisa y completamente letal con su arco. No fallaba, y protegía ferozmente a los animales y a quienes consideraba inocentes. Pero como muchos dioses griegos, tenía un equilibrio entre protección y castigo. Podía cuidar, pero también destruir sin dudar. Artemisa representa algo muy poderoso: la libertad, la independencia y la conexión con la naturaleza, pero también nos recuerda que aún la libertad puede volverse peligrosa cuando se lleva al extremo. Y estos son los dioses más importantes de la mitología griega. Seres con poderes increíbles, pero con emociones muy humanas. Tal vez por eso estas historias siguen vivas hasta hoy, porque no hablan solo de dioses, hablan de nosotros. Ahora dime, ¿de cuál te gustaría saber más?